Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear, adscrito a la Unidad de Imagen Molecular PET-CT del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. En esta ocasión vamos a hablar acerca del uso y algunos conceptos básicos de la medicina nuclear para los pacientes que tienen epilepsia. Bienvenidos. Bueno, es importante conocer cosas básicas. Primeramente, vamos a hablar acerca de la imagenología. La imagenología se divide en una imagen morfológica que tiene que ver con la resonancia magnética, la tomografía y, como su nombre lo dice, trata de ver aspectos estructurales, arquitecturales de cómo está conformado el cerebro. Por otro lado, tenemos una imagen funcional que su objetivo es primariamente desvelar procesos fisiológicos, bioquímicos, inmunológicos que nada tienen que ver con lo morfológico, de tal manera que en este tipo de imagen funcional que es meramente la medicina nuclear y la imagen molecular, buscamos este tipo de información. Y por otra parte, tenemos la imagen híbrida, que es la función de ambas imágenes en un solo conjunto de datos que nos permite tener estudios híbridos, ya sea PET resonancia magnética, PET-CT, SPECT-CT, SPECT resonancia magnética. A pesar de que estas imágenes están juntas en una sola presentación, si nosotros nos acotamos a los algoritmos diagnósticos, vemos que hay criterios hegemónicos y cuando nosotros llegamos al punto de solicitar o hacer un estudio híbrido, el criterio que impera es el criterio funcional del PET y el SPECT, como lo veremos más adelante en la presentación. Pues aquí tenemos una imagen que nos muestra esto de manera visual. Vemos cómo hay una resonancia, pero con la información del PET. Por otro lado, otro concepto importantísimo para entender cómo es que opera la medicina nuclear y la imagen molecular es el concepto de radiotrazador. Un radiotrazador es una molécula, en este caso representado con una llave, que tiene una radionúclido que emite la radiactividad que va a ser detectada de manera externa y tiene un blanco molecular. De tal manera que hay diferentes tipos de radiotrazadores, que aquí estamos conceptualizándolo como 5 de ellos, que nos permiten visualizar diferentes blancos moleculares, de tal manera que la imagen de PET y SPECT tienen diferentes significados dependiendo hacia el blanco molecular a que vayan dirigidos, como lo vemos en esta diapositiva. Uno de los blancos moleculares más utilizados para epilepsia, más no el único, es la glucólisis, que nosotros lo podemos visualizar con un análogo de la glucosa que es el FDG. Otro blanco o parámetro funcional es el flujo sanguíneo cerebral, que lo vemos con radiotrazadores como el SD o el HMPAO marcados con tecnesio 99, como podemos ver también al consumo de oxígeno con oxígeno radiactivo, y también tenemos otros blancos moleculares interesantes que no son tanto de uso clínico. El oxígeno tampoco es tanto de uso clínico, pero sí tenemos nosotros la capacidad de visualizar estos blancos moleculares en estados de salud y enfermedad. Estamos hablando de receptores GABAérgicos en el caso del flumacenil marcado con carbono 11 y el metabolismo del triptófano marcado con carbono 11. Todos estos blancos moleculares de alguna manera pueden tener injerencia o participación en la génesis de la epilepsia o visualizar alguna de las manifestaciones del proceso epileptogénico. Y como les dije, los que mencioné anteriormente de forma enunciativa más no total, tenemos esta tabla donde tenemos pues básicamente muchos más radiotrazadores que pueden potencialmente ser utilizados en uso clínico. La mayoría de ellos están en una etapa preclínica. Aquí, ¿cuál es el punto? El punto es que sepan que sí, ya tenemos una batería de radiotrazadores bien establecida para el ejercicio diagnóstico de la epilepsia, pero que no se limitan a ellos y que muy probablemente en el futuro vamos a contar con otros radiotrazadores que nos permitan visualizar otras anomalías moleculares, bioquímicas o fisiológicas del proceso de la epilepsia.
Bueno, nos vamos a centrar sobre todo en el radiotrazador que ya se tiene más experiencia, que tiene más amplio uso clínico para los pacientes con epilepsia, que es el FDG. El FDG, como les dije anteriormente, es un análogo de la glucosa con un marcador radiactivo. Aquí esquemáticamente nosotros lo estamos representando con esta figura, la molécula con su molécula radiactiva añadida. Bueno, pues como nosotros sabemos, el cerebro utiliza la glucosa como fuente principal para su metabolismo energético, sobre todo para mantener los potenciales de membrana mediante el uso de las bombas iónicas que están presentes en todas las neuronas. De tal manera que si nosotros tenemos una disfunción o una anomalía en esas bombas iónicas, pues necesariamente vamos a ver o de manera directa o de manera indirecta que el metabolismo glucolítico asociado a esos procesos, como aquí, pues va a estar disminuido. También el FDG nos hace una valoración indirecta de la densidad neuronal. A mayor número de neuronas, pues mayores necesidades metabólicas de una región en particular, y a menor número de neuronas, pues esas demandas metabólicas son menores. A donde queremos llegar es a que entiendan por qué en los estudios con FDG lo que nosotros buscamos primordialmente en un estado interictal es hipometabolismo. Eso es lo que explica por qué las zonas asociadas con la epilepsia son hipometabólicas. Bueno, en esta imagen lo que nosotros estamos visualizando es un cerebro en donde tenemos captación del radiotrazador en rangos de normalidad. Como pueden ver, existe una cierta regionalización de los niveles metabólicos. Sin embargo, existen otros casos, otros cerebros, como en este paciente que tiene una epilepsia, en donde esa captación se ve disminuida en una zona muy claramente localizada en uno de los lóbulos temporales, como es este caso. Entonces, esta es una manera de ponerles en una imagen lo que les expliqué en el diagrama de manera platicada. Así es como lo podemos entender de una mejor forma. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a utilizar nosotros el estudio de medicina nuclear? Como en todo, debe de haber algoritmos diagnósticos. Como les dije anteriormente, las imágenes de PET suelen estar bien localizadas dentro de los algoritmos para que realmente aporten información que sea relevante y que permita tomar decisiones clínicas. Como lo sabemos, pues lo primero es la semiología clínica y también se hace el electroencefalograma, el videoelectroencefalograma y la CT o la resonancia magnética, dependiendo de la disponibilidad que haya de la tecnología en los diferentes centros hospitalarios. El punto es que en general esto es lo mínimo. Ustedes lo saben, que un paciente al cual se le esté estudiando una epilepsia, pues debe de contar. Y el PET puede hacerse o no. De tal manera que cuando nosotros tenemos que todos estos análisis, todos estos exámenes cuadran, que nos indican, son concordantes, pues ya se pasa al tratamiento, ya sea quirúrgico, ya sea farmacológico, dependiendo de lo que el experto de epilepsia considere. Y por lo tanto, ya no hay necesidad de hacer un PET, porque el hacer un PET ya no aporta beneficio clínico al paciente. Pero ¿qué pasa cuando estos estudios, estas exploraciones son discordantes? Donde no hay una localización o una lateralización de la zona de inicio de la epilepsia, pues entonces es ahí donde el PET cobra una importancia bastante relevante, ya que la información que nos proporciona nos permite confirmar o complementar la información de los estudios previos, actuando como un criterio de desempate, si se quiere ver de esa manera, dentro de un conjunto de información que nos ayuda a aportar evidencia de dónde es probablemente el sitio epileptógeno, o nos permite definir claramente cuál es el siguiente paso, ya sea poner electrodos profundos intracraneales o ya directamente ir a la cirugía.
Recordemos que también los estudios de SPECT tienen esta función, aunque vamos a hablar en la siguiente diapositiva de algunas diferencias importantes que tienen que tomar en consideración. Regresando a esta diapositiva, es por este razonamiento, es por esta argumentación que, como les dije en la primera diapositiva, el PET-CT o el PET-RM, el criterio hegemónico y el que impera es el de la medicina nuclear, independientemente de lo que se haya visto en la imagen morfológica. Porque, recuerden, si todo cuadra, ya no se hace el PET, pero si hay discrepancias, bueno, pues ya se hace el estudio de medicina nuclear. Bueno, como les decía, tenemos nosotros diferentes protocolos. El más conocido y el de mayor uso clínico es el PET interictal, pero lo que se ha escrito en la literatura y cuestiones que nosotros conocemos que están estudiadas nos hablan acerca del SPECT ictal. Básicamente nosotros podemos dividir los estudios en ictales e interictales. Los podemos dividir con SPECT o con PET, pero aquí lo importante es, como les hablé hace rato, que hay diferentes blancos moleculares y la cinética de los radioatrozadores es distinto. Nosotros podemos hacer una combinación y encontrar 4 tipos de combinaciones. El SPECT ictal, que es el que tiene la máxima eficacia diagnóstica para localizar la zona epileptogénica. En segundo lugar, tenemos el PET interictal. En tercer lugar, y muy por debajo del SPECT ictal y el PET interictal para localizar zonas epileptogénicas, tenemos el SPECT interictal con estos radiotrazadores y por último lugar pues tenemos el PET ictal. Esto es por cuestiones de cinética de radiotrazadores. Es complicado que nosotros hagamos un PET ictal simplemente por la manera en que el FDG se capta en el cerebro y por otro lado es complicado que nosotros tengamos una buena eficacia diagnóstica con el SPECT ictal simplemente por cuestiones de física de la imagen. Algo muy importante y que hemos notado frecuentemente es que muchas veces se están categorizando estudios SPECT como ictales cuando en realidad son estudios interictales. La importancia de esto que les estoy diciendo, pues se los mencioné en la diapositiva previa. Esta es una imagen paradigmática de un estudio SPECT ictal, realmente ictal, bien hecho. Como pueden ver, las lesiones focalizan muy claramente, como esta en el lóbulo frontal y como esta en el lóbulo temporal. De tal manera que cuando nosotros no vemos en un estudio de SPECT una zona focal muy intensa, pues es poco probable que este sea un estudio ictal, para que lo tengan en consideración. Nuevamente, aquí nosotros estamos viendo un estudio del mismo paciente en donde tenemos una imagen de PET con FDG, que es esta, y tenemos una imagen de SPECT con SD, que es esta. Como ustedes pueden ver, ambos estudios son interictales, pero aquí lo importante es la cuestión de que la imagen no es la misma y esto es debido principalmente a la cinética del radiotrazador, las características en que este radiotrazador SD es captado por parte del tejido cerebral y por lo tanto es importante tener en consideración estas situaciones de eficacia diagnóstica porque fácilmente se puede inducir a un error diagnóstico. De tal manera que pues siempre se debe de verificar la información que se les entrega mediante este tipo de estudios. Aquí tenemos los cortes del mismo paciente. En este caso, pudieron ver en la diapositiva previa que la distribución no era la misma. Sin embargo, ambos radiotrazadores, ambos estudios marcan la misma zona probable epileptogénica que está en el lóbulo temporal. Esto es fácil incluso con el SPECT si tenemos una lesión en el lóbulo temporal, que es donde se ha demostrado su mayor eficacia diagnóstica, pero es un tanto más complicado en lesiones pequeñitas que están fuera de la corteza
del lóbulo temporal, es decir, extratemporales. Bueno, ahora vamos a pasar, ya pasamos la parte de las imágenes, ahora los usos clínicos y los contextos clínicos en los cuales nosotros podemos utilizar los estudios de medicina nuclear. Bueno, una epilepsia focal de nueva aparición, pues no es la indicación más correcta o mejor aplicada para hacer un estudio de PET, porque generalmente es suficiente con la clínica, el electro y la imagen morfológica. La epilepsia generalizada de nueva aparición sin inicio focal, pues es otro contexto clínico en donde no se ha visto que el PET aporte o el SPECT aporten gran cosa para el diagnóstico clínico porque, bueno, se tiene la suficiente información y evidencia para iniciar tratamiento. Sin embargo, esto cambia bastante en una epilepsia que es focal, que es crónica y que aparte es resistente al tratamiento porque esto nos permite a nosotros aportar evidencia que nos hablen primero de la localización del foco epileptógeno para planear un tratamiento y quizá, bueno, ver si vale la pena en un paciente, dependiendo del resto del estado del metabolismo cerebral, si quizá sea útil operar a un paciente o no. Otro escenario clínico donde el PET está teniendo mayor relevancia con el tiempo es una epilepsia persistente post-tratamiento quirúrgico. Hay que ir a encontrar esos focos epileptógenos. También los pacientes que llegan con una duda razonable de si su epilepsia o sus convulsiones son debidos a que tengan un padecimiento epileptógeno de base o si simplemente son crisis no epilépticas que se manifiestan de una manera similar. Como les había comentado, pues también evaluar el daño del tumor del metabolismo cerebral residual, sobre todo en niños, para ver si son candidatos a tratamiento quirúrgico o no. Y también en niños, sobre todo, para hacer un diagnóstico diferencial entre una encefalitis de Rasmussen, que se puede manifestar también como epilepsia, u otras causas de estos síndromes clínicos. Bueno, vamos a empezar con las imágenes. Pues un concepto básico pues es el de epilepsia criptogénica, en donde el paciente es sintomático, pero por morfología no se encuentra una anomalía como un tumor o un cisticerco o un hemangioma o una displasia cortical focal. Ese es el término de epilepsia criptogénica. Y pues nosotros lo que estamos viendo aquí es que a pesar de que no hay una anomalía morfológica manifiesta y bueno, esta es una tomografía, pero en la resonancia magnética puede que no haya una anomalía morfológica manifiesta, pero nosotros sí podemos ver claramente cómo en esta parte del cerebro está habiendo una zona que está teniendo un menor metabolismo, que significa lo que les comenté en la diapositiva previa, o que hay una disfunción en su metabolismo energético porque no tenga el número suficiente de neuronas, es decir, que se hayan sustituido por tejido cicatrizal, o que tengan una alteración de la histología de esta zona, como lo podría ser una displasia cortical focal, o que tengan una alteración en la neuroquímica o en el metabolismo energético de los canales iónicos que conservan los potenciales de membrana. Y bueno, generalmente la epilepsia se divide en extratemporal y temporal. Como les dije previamente, el SPECT tiene su mayor eficacia diagnóstica en la epilepsia del lóbulo temporal. Sin embargo, el PET ha demostrado tener una buena eficacia diagnóstica tanto en la epilepsia temporal como en la epilepsia extratemporal, esto debido a que tiene una mejor resolución espacial y nos permite diferenciar mejor metabólicamente los tejidos. Aquí tenemos un ejemplo de esto en donde nosotros podemos ver claramente cómo en esta región del lóbulo frontal pues estamos viendo una disminución del metabolismo en relación con el estudio previo. Este paciente
pues tenía sintomatología de lóbulo frontal y bueno, correlaciona la imagen de PET con la clínica del paciente. Otra utilidad clínica es cuando nosotros tenemos una discrepancia localizadora, es decir, que con los estudios de electroencefalograma, la semiología o la resonancia magnética, nosotros logramos lateralizar, es decir, si inicia del lado derecho o inicia del lado izquierdo. En este caso, la resonancia magnética pues no demostró alguna anomalía manifiesta que nos ayude a localizar. El electroencefalograma y la semiología nos lateralizaba, pero no nos localizaba con gran certeza clínica. De tal manera que al momento de hacer el estudio, pues nosotros vemos cómo sobre esta zona de corteza parietal que se correlaciona con la lateralización que nos daban los otros estudios y exámenes, vemos cómo se asienta una área grande de hipometabolismo, localizando o ayudando a localizar esta lateralización que teníamos por electroencefalograma y por semiología clínica. Vamos a ver unos casos de la epilepsia del lóbulo temporal. Los anteriores fueron 2 casos de epilepsia extratemporal. Y esto también sucede en el lóbulo occipital y en algunas otras estructuras como la ínsula que podemos considerar también como extratemporales. Bueno, pues ya pasamos al lóbulo temporal, que es el tipo de epilepsia más frecuente en pacientes que tienen epilepsia focal resistente al tratamiento crónica. De tal manera que nosotros podemos evaluar tanto el área mesial como el área neocortical o lateral. Aquí estamos viendo un corte axial en donde vemos cómo esta zona del hipocampo está hipometabólica, la amígdala tiene una captación preservada y en este caso este hipometabolismo se acota únicamente a la porción mesial del lóbulo temporal. Aquí estamos viendo lo mismo en un corte en proyección coronal. Pero las epilepsias del lóbulo temporal sabemos que pueden ser mesiales o neocorticales. Esta diapositiva ilustra cómo nosotros podemos visualizar una epilepsia mesial y por otro lado podemos visualizar también una epilepsia neocortical, de tal manera que en la impresión diagnóstica y en el reporte, pues generalmente nosotros podemos ir a precisar un poco más y decir si el hipometabolismo es únicamente mesial, neocortical o en ambos sitios del lóbulo temporal. Y evidentemente que pues esto tiene una correlación con la libertad de epilepsia después de la cirugía, obviamente la planeación de la cirugía y el pronóstico de estos pacientes. A grosso modo, se considera que un paciente que tiene un hipometabolismo mesial, pero también neocortical, tiene menos probabilidad de estar libre de epilepsia después de la cirugía de epilepsia, a diferencia de los que solamente tienen el hipometabolismo en el área mesial. Bueno, pues también tenemos situaciones de epilepsia sintomáticas en donde por los estudios que se hacen antes de que nosotros veamos o se le hagamos el estudio del PET al paciente, pues hallamos entidades que teóricamente nos podrían explicar por qué el paciente tiene una epilepsia o que nos podrían confundir tanto en la semiología, en el electroencefalograma o en la imagen de tomografía y resonancia magnética. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es un granuloma calcificado en esta área del lóbulo frontal, pero a este paciente se le pidió el PET porque había una discrepancia entre el hallazgo, entre el electro y la semiología. Cuando nosotros le hicimos el PET, vimos cómo esta zona, a pesar de que tenía el granuloma, no estaba exhibiendo hipometabolismo, a diferencia de esta zona que se localizaba en el lóbulo temporal mesial. De tal manera que aquí el PET lo que hizo fue aportar evidencia para precisar mejor la localización de la actividad epileptogénica
ya que, bueno, sí se lateralizaba hacia el lado derecho, pero no se localizaba con precisión. Aquí tenemos otro ejemplo en donde tenemos más de una anomalía morfológica. En el estudio de resonancia magnética vemos cómo este paciente tiene heterotopías periventriculares del lado izquierdo, pero este paciente tenía semiología confusa y cuando nosotros hicimos la imagen vimos cómo este paciente tenía un hipometabolismo cortical en la neocorteza, sobre todo del lóbulo temporal derecho y un poco menos acentuada en el lóbulo, en la porción mesial del lóbulo temporal. Recuerden, aquí es importante recordar que a los pacientes a los que se le hace PET siempre es porque hay una discordancia entre semiología, electroencefalograma, videoelectroencefalograma, neuropsicología e imagen. Es por eso que nosotros encontramos este tipo de situaciones clínicas. El PET actúa para aportar evidencia en favor de cualquiera de los diferentes métodos de estudio de los que acabo de mencionar previamente. Bueno, aquí tenemos otro caso en esta viñeta clínica, pues tenemos una discrepancia lateralizadora, es decir, sabemos que en este paciente se sabe que por videoelectroencefalograma y por electro y clínica, la epilepsia es probablemente del lóbulo frontal. Sin embargo, debido a que en el electroencefalograma a veces hay ondas o hay ondas epileptogénicas o epileptiformes, más bien dicho, bilaterales, pues es difícil la lateralización por este medio y muchas veces estas epilepsias pues pueden propagarse rápidamente y pasar a el lóbulo temporal contralateral, lo que también hace difícil la lateralización. Aquí sí localizamos, pero la idea con el estudio de PET es ayudar a lateralizar la lesión. Como podemos ver en esta imagen coronal, pues vemos como en esta zona del lóbulo temporal del lóbulo frontal periinsular del lado derecho tenemos un comportamiento metabólico distinto a el lado derecho. De tal manera que esta evidencia sugiere que ante estos hallazgos, muy probablemente el foco epileptógeno está del lado izquierdo, como lo podemos ver en estas imágenes. Aquí tenemos unos cortes donde, bueno, pues básicamente presentamos cómo todo el resto de la corteza del lóbulo frontal, temporal, parietal se encuentra con parámetros metabólicos normales, pero como cuando llegamos aquí a esta zona únicamente lo que nosotros vemos en la resonancia magnética es un poco de amplitud del espacio subaracnoideo, pero en cierta medida pues esto puede ser un hallazgo ambiguo, pero un hallazgo más contundente es el encontrar el hipometabolismo en esta región del cerebro. Una pregunta que me hacían el otro día es que si estos hipometabolismos se pueden dar únicamente explicados por la cuestión de la atrofia del cerebro, y la respuesta es que evidentemente puede presentarse este fenómeno, pero se debe de visualizar en contexto todas las demás áreas. Si nosotros encontramos áreas que tienen aproximadamente la misma grado de atrofia y sin embargo no vemos este hipometabolismo asociado, pues podemos asumir que finalmente ese hipometabolismo es real debido a los procesos fisiopatológicos que les mencioné, menos densidad neuronal o alteraciones en la neuroquímica o alteraciones en los canales iónicos que mantienen los potenciales de membrana. En este caso, pues sí, efectivamente estamos viendo en el contexto de este paciente que el hipometabolismo hace sentido con el contexto global del caso. Y aquí seguimos viendo más imágenes. Como pueden ver, hay diferentes niveles metabólicos. Vean cómo el hipocampo tiene un diferente nivel metabólico
que, por ejemplo, la corteza occipital o la corteza neocortical del temporal y el órbito frontal. Otro punto interesante es que muchas veces se reportan hipometabolismos bitemporales y no estoy diciendo que no existan. Efectivamente, puede haber hipometabolismos bitemporales, pero muchas veces cuando estos hallazgos son totalmente desproporcionados o no hacen ningún sentido clínico, muy probablemente sea causado esta impresión diagnóstica debido a una falta de pericia del intérprete de la imagen. De tal manera que pues siempre se tiene que correlacionar eso. Y esto también se los comento porque es algo muy frecuente, ¿no? Los famosos hipometabolismos bitemporales que no nos dicen si son mesiales o si son dorsolaterales o si son en el polo. Se los comento porque es algo que pasa muy frecuentemente. De todos modos, cuando ustedes llegan a tener duda, pues obviamente que pueden pedir una segunda opinión y corroborar los hallazgos de los estudios de imagen. Bueno, ahora pasamos a otro contexto clínico que es una epilepsia persistente post cirugía. ¿Qué pasa en estos casos? Pues que o no se reseca completamente el lóbulo temporal o hay otro foco epileptógeno quizá en cerca de donde estaba inicialmente el primer foco, o otro foco toma la hegemonía y empieza a descargar y ese foco pues puede estar del mismo lado en el mismo hemisferio o puede estar en el hemisferio contralateral. En este caso lo que nosotros estamos viendo es una cavidad de resección, pero lo que llama la atención es cómo toda esta zona del temporal del lado derecho pues tiene un hipometabolismo notorio que nos hace sugerir que probablemente la zona epileptogénica está de este lado en otra zona o en la periferia de la cavidad de resección. Recordemos que el paciente continúa con epilepsia porque no le quitaron completamente la zona epileptogénica, como puede ser, por ejemplo, en este caso, o porque la zona epileptogénica era más extensa o se localiza en otro sitio, que bueno, este no es el caso totalmente. Ahora, aquí otra cuestión importante. ¿Este hipometabolismo temporal es explicado simplemente por una desaferenciación hacia este lado? Pues probablemente no. De tal manera que nosotros podemos asumir que este es un hipometabolismo que no está o no fue secundario directamente a la desaferenciación de estas fibras. Quizás siempre estuvo ahí y no era tan notorio, pero pues el PET nos ayuda a localizar más zonas hipometabólicas. Otro caso interesante es donde hay crisis convulsivas y lo que necesitan saber, sobre todo cuando vienen de pisos de neurología o de psiquiatría, si esto es debido a una epilepsia o si son a trastornos conversivos. Aquí les pongo esta imagen de un paciente que se presentó con sintomatología, con semiología muy abigarrada para tratar de lateralizar o localizar una epilepsia, pero que además tenía un trasfondo de alteraciones psiquiátricas. Entonces, como nosotros podemos ver, este cerebro no se parece ni a un cerebro normal y parece ser que tampoco se parece a un cerebro de un paciente que tiene epilepsia, porque nosotros estamos viendo activación de zonas que son características o que nos pueden orientar más hacia un trastorno psiquiátrico primeramente que hacia un trastorno epileptogénico. Entonces lo que nosotros vemos es un hipermetabolismo en regiones límbicas, en cíngulo anterior, en núcleos de la base, en cíngulo posterior, que lo estamos visualizando en esta imagen. Aquí nosotros no estamos viendo hipometabolismos focales, estamos viendo nosotros cómo estas zonas del cíngulo anterior, de este lado y de este lado, cómo estamos viendo estas zonas hacia la proyección de núcleos de Raphe, locus ceruleus, sobre todo, están hipermetabólicas, lo que en un momento dado nos podría orientar más hacia una causa psiquiátrica de las crisis convulsivas que hacia un real foco epileptogénico y por lo tanto del área de la epileptología.
Aquí tenemos otro caso. Este caso es interesante porque en este paciente nosotros vemos también un patrón metabólico que no se parece al típico patrón de focalización de la imagen. Es un paciente que venía de psiquiatría, pero lo interesante de este paciente es que presentó una crisis convulsiva sin traducción electroencefalográfica. Entonces, ese ya es un hallazgo o es un antecedente importante que tener, y lo que nosotros hacemos aquí pues es evidenciar que este paciente no tenga un foco, y por otro lado tratar de visualizar si este paciente pudiese tener un patrón metabólico que nos oriente un poco más hacia el campo psiquiátrico. Como lo podemos ver en este paciente, no tenemos un foco epileptogénico franco. Vemos que tiene hipometabolismo mesial, que tiene aquí también una zona hipometabólica en esta área de la ínsula, pero es bastante extenso. Y aquí estamos viendo su imagen en video. Como pueden ver nuevamente, aquí hay un hipometabolismo bitemporal, pero obviamente que pues no se relaciona con una crisis epileptogénica por lo que comentamos, un electroencefalograma sin traducción eléctrica de un paciente que convulsionó. Como podemos ver nuevamente, estamos viendo zonas singulares, estamos viendo también núcleos de la base, y estamos viendo también aquí cortezas premotoras en este paciente con el hipometabolismo en los lóbulos temporales, pero de manera generalizada, tendiente a hacerse más amplio. Incluso llega a afectar las áreas de Wernicke de manera lateral y las ínsulas. Entonces, estos hallazgos nos decantan más hacia un problema más del orden psiquiátrico. Y aquí estamos viendo también cortes, donde estamos mostrando lo que les estaba comentando previamente. Tenemos otra viñeta clínica, que es la epilepsia lesional. Se ha hablado mucho de la displasia cortical, que cuando no se hace una resonancia con los parámetros adecuados, pues puede ser difícil identificarla, ya que son lesiones muy sutiles. En este paciente lo que nosotros tenemos es, inicialmente se mencionó que esta resonancia magnética no tenía alguna anomalía manifiesta. Cuando nosotros le hicimos el PET, vemos como muy claramente en este giro, en este surco, en este giro, estamos viendo un foco de hipometabolismo muy claramente demostrado. Y en retrospectiva nosotros podemos ver cómo en esta zona se aprecia una hiperintensidad cortical sutil, que nos puede estar hablando de una displasia cortical focal. De tal manera que los hallazgos del PET, pues también al correlacionarse con los hallazgos de imagen morfológica, nos permite realizar una segunda búsqueda de manera intencionada en lesiones o en resonancias magnéticas que pudiesen tener hallazgos muy sutiles. Otro campo muy importante es la epilepsia en pediatría. Como ustedes lo saben, pues también los niños, ¿no? Generalmente estos criterios que habíamos platicado para adultos, pues también aplican para niños. Aquí nosotros estamos viendo un niño con una epilepsia del lóbulo temporal, sobre todo neocortical del lado derecho. Vean cómo también podemos nosotros identificar las zonas hipometabólicas. Aquí estamos viendo un caso interesante de un paciente que tiene una encefalitis de Rasmussen, en donde nosotros vemos como uno de los lóbulos del cerebro, los hemisferios del cerebro, está marcadamente hipometabólico, y como el otro aún no está tan severamente afectado. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros podemos visualizar claramente anomalías metabólicas en resonancias magnéticas que todavía no tienen atrofia o que todavía no manifiestan una anomalía. De tal manera que este tipo de imágenes acentuadas o asentadas en un contexto
en donde no hay una atrofia marcada, donde no hay una atrofia característica que nos permita identificar la causa etiológica, pues el estudio de medicina nuclear, pues sí nos puede ayudar en ese sentido. Este paciente, pues ya tenía algo de hipometabolismo, perdón, de atrofia en la resonancia magnética, pero vean cómo también muy marcado en el lóbulo frontal, pero vean cómo también nosotros ya estamos evidenciando que hay una anomalía en el lóbulo occipital y parietal sin que haya atrofia de esas regiones, de tal manera que podemos aportar evidencia que nos permita hacer un diagnóstico más temprano y tomar decisiones terapéuticas más prontas. También vemos cómo hay un hipometabolismo a nivel del tálamo, que nos habla sobre todo de una desaferenciación de esta estructura en un paciente con encefalitis de Rasmussen. Bueno, evidentemente que como les dije, pues hay cada vez está habiendo un potencial uso clínico de los estudios de medicina nuclear con FDG o con SD o HM-PAO, ya sea que se hagan como PET o como SPECT. Sin embargo, hay otros radiotrazadores que nos permiten visualizar anomalías fisiopatológicas en estos pacientes, como se los había comentado previamente. En esta imagen lo que nosotros estamos viendo es el PET de un paciente al cual le hicimos un estudio con carbono 11 flumacenil, que bueno, sabemos que se unen los receptores GABAérgicos, y vean cómo la distribución de la imagen es diferente a la imagen que tenemos con FDG y diferente a la imagen que tenemos con SD. Entonces, nuevamente este paciente también se le hicieron los dos estudios. Tenemos por un lado el FDG y por el otro lado tenemos el flumacenil. Y aquí nosotros estamos viendo los cortes con flumacenil o con FDG y vemos cómo existen zonas que tienen menor captación de este radiotrazador. Ahorita volverá a pasar. Que se localizan primordialmente de este lado de la corteza cerebral, así esta región. Tenemos otro estudio de otro paciente con carbono 11 flumacenil donde vemos cómo la densidad de estos receptores GABAérgicos está disminuida en esta zona del hipocampo, a diferencia de la imagen contralateral. De tal manera que con el flumacenil, pues nosotros también vemos zonas de hipocaptación, pero el significado de estas es diferente. Aquí lo que tenemos, pues, es menos receptores GABAérgicos y, bueno, pues el GABA tiene una función inhibitoria que puede estar desbalanceada en un paciente que tenga epilepsia. Aquí nosotros estamos viendo una imagen de carbono 11 metionina. Este radiotrazador es un radiotrazador que nos permite a nosotros visualizar el transporte de aminoácidos o la síntesis de proteínas. Y, por ejemplo, en el caso del triptofano, que es otro aminoácido, pues nos permite visualizar la síntesis de monoaminas, en este caso sería la serotonina, que pues puede tener un papel en el metabolismo o en las anomalías fisiopatológicas de pacientes que tienen epilepsia. Vean cómo aquí se ve esta anomalía. Este paciente fue enviado por epilepsia. Inicialmente lo enviaron por la cuestión de que pudiese tener probablemente un tumor de bajo grado, un glioma que estuviese causando ese tipo de epilepsia. Pero cuando nosotros vemos, bueno, aquí nosotros tenemos la imagen de la corteza para localizar dónde está la captación del aminoácido y vemos que la captación es netamente cortical, como lo estamos viendo en esta imagen y en esta imagen. Y aquí nosotros estamos viendo toda la área de hiperintensidad y vemos que esa área de hiperintensidad no capta el radiotrazador, de tal manera que es poco probable que esta lesión sea un glioma de bajo grado porque la metionina sería captada grandemente por esta área y muy probablemente estemos ante una zona de displasia cortical focal que puede
en un momento dado captar aminoácidos. Esto es un concepto experimental teórico, no se hace de rutina en la práctica clínica, pero como una cuestión teórica es algo que podemos tener en consideración y me sirve para ilustrar cómo hay potencialmente muchas indicaciones para los estudios de medicina nuclear en la práctica clínica de la epilepsia. Nuevamente regresamos a este paciente y vemos cómo tenemos la captación cortical, no en la sustancia blanca. Pues en conclusión, los estudios de PET y SPECT están disponibles en México. Al menos tenemos una disponibilidad amplia para hacer los estudios de PET interictal en pues prácticamente muchos puntos de la República Mexicana. Realmente hacer estudios de SPECT ictales requiere mucha infraestructura, requiere la colaboración de muchas áreas, es multidisciplinario y en realidad es poco probable que en México al día de hoy estemos haciendo estudios con SPECT de manera ictal. Quizás sí haya algunas buenas intenciones, quizás sí haya intentos, pero realmente no se tiene montado en ninguna parte de México una coordinación para hacer estudios ictales, de tal manera que vamos a tener que esperar un poco más para hacer estos estudios de manera rutinaria. En segundo lugar, el PET y SPECT son estudios complicados, no son tan sencillos, no es tan así como ver si capta o no capta, si está amarillo o verde o si está más azul o rojo. El realizar estos estudios de manera correcta, pero también interpretarlos y asentar en un reporte impresiones diagnósticas que tengan un sentido clínico, pues requiere la formación de recursos humanos altamente especializados en estas imágenes. De tal manera que estos estudios son intérprete dependiente. Tú puedes tener un estudio bien interpretado que te dé información relevante y te ayude a tomar los siguientes pasos en tu plan terapéutico, o por el otro lado, penosamente, puedes tener un estudio mal ejecutado, mal interpretado, que en vez de solucionarte y darte información, pues te mete una variable confusoria más. De tal manera que la recomendación es que siempre revisen las credenciales y la formación académica de la persona que les esté interpretando estudios PET y SPECT en contextos clínicos, ya sea epilepsia o alguna otra anomalía neurológica, y siempre son médicos nucleares que tienen formación de alta especialidad en cursos de neurociencias nucleares, que es el que impartimos aquí en este instituto. Y como dice finalmente, la idea es aportar información relevante para la toma de decisiones. Pues muchas gracias. Cualquier duda o comentario, porque sé que esto es grabado, pues estamos en contacto en estos sitios de redes sociales. Hasta pronto.